bueno, si te parece, Jorge, vamos a ver el tema, uno de los temas que se abordaron desde el punto de vista de lo que son las distintas versiones que se presentan en la prensa. Uno de esos grandes temas fue, ya lo comentábamos, el tema de seguridad. Y a partir de todo lo que ocurrió en Cero Cahui y cómo ha venido evolucionando esta narrativa, ahí, más que las portadas de esta mañana, estaríamos viendo las portadas de ayer del Universal y de Reforma, en donde destacan declaraciones de ciertos sectores de la cúpula de la Iglesia. Ahí tenemos... Ahí está Reforma. Abrazos, no balazos, es opacidad, dice obispo. No, perdón, es que no alcanzo a ver, es complicidad. Sí. Es complicidad, dice obispo. Sí, ese es el obispo de Cuernavaca, ¿verdad? Lo que pasa es que estamos viendo la portada de Reforma, entiendo, de hoy, no del fin de semana, pero de cualquier manera hay que retomar que precisamente el obispo de Cuernavaca pues señaló que había una suerte de complicidad. Y por eso el presidente López Obrador hoy responde, dice, claro que hay jerarcas de la Iglesia que no están conformes conmigo desde 2006. Vamos a revisar el Universal porque fin de semana pues tampoco descansan, ¿no? Quienes quieren imponer ciertas narrativas. ¿Qué destaca el Universal? Este es el Universal de ayer, en donde también ahí en medio se habla desde el episcopado de lo que sería la estrategia de seguridad en función de que fuera una demagogia. Eso es lo que se asegura desde el episcopado. Por supuesto, hay una combinación entre estas declaraciones desde esa cúpula y la intencionalidad de darle una centralidad en estas portadas. Hoy el Financiero, por cierto... Pero déjame retomar lo del Universal, porque es muy interesante lo que planteas y lo que se indica en este titular, que el bloque opositor está exigiendo cambiar el plan de seguridad. Bueno, hay otro tema central. Sí, claro, Jesús Zambrano, el presidente del PRD, dice que no está de acuerdo con la propuesta de Alito de armar a la población. O sea, este bloque se está fragmentando, hay grietas. Y ahora, insisto, Zambrano sale a decir no estoy de acuerdo con la propuesta de Alito, porque además Alito tiene problemas al interior del partido. Y ahora resulta que este propio bloque no se está poniendo de acuerdo entre lo que deberían ser las propuestas. O sea, es interesante lo que está sucediendo. Hay crisis en este bloque. En esa parte justamente hay quienes están planteando que lo que se debe hacer es fortalecer, en lugar de la Guardia Nacional y de la atención a las causas, que son como los dos grandes ejes, el apoyo desde la Guardia Nacional y esta otra parte que tiene que ver con los programas sociales de atención a jóvenes y a distintos actores sociales. La respuesta, digamos, de parte de la oposición es no, se tiene que fortalecer a las policías municipales y a las policías estatales. Una cosa que es una discusión larga, porque pues ¿de quién dependen esas policías? Pues sí, porque además hay municipios en donde no existen las policías municipales, de plano, porque no hay recursos. Y nada más recordarles a los opositores que todos ellos aprobaron la Guardia Nacional, pero ya después entraron a la grilla político-electoral. Pero ¿qué más tenemos por ahí? Sí, bueno, abonando a este tema, también el Financiero el día de hoy saca una encuesta en donde dice mantiene AMLO aprobación de 57% y luego el recuadrito de la derecha dice en su opinión la estrategia del presidente de abrazos no balazos en materia de seguridad pública está dando 54%, según el Financiero dice malos resultados, buenos resultados el 23%, ni buenos ni malos 18%. Es decir, aquí se mantiene, digamos, esta discusión. Bueno, yo nada más destacar que la estrategia funciona o no. Hago, estimado Azul, la observación, la veo bajona esta encuesta del Financiero, 57%. Si tomamos en cuenta lo que indica Morning Consult, que es internacional, o sea, es una consultora de los Estados Unidos, digamos que no tiene un interés claro en favorecer a López Obrador, sino revisar cómo están los diversos jefes de Estado. A él lo coloca al presidente de México esta encuesta internacional por ahí del 70%. El Financiero nos sorprende desde mi punto de vista, porque si es mucha distancia, son 13 puntos, nos sorprende con un 57%. Sí, hay otras encuestas, de hecho, también tiene que ver con la metodología. La encuesta de Abundis, de parametría. No los ayudes tampoco, Estimada Azul, así de esa manera, diciendo que es la metodología. No, es que hay unos que la metodología es el cuchareo. No, bueno, claro. El cuchareo, no necesariamente, también ese cuchareo se expresa en términos de qué metodología eliges, porque no es lo mismo ir a la calle, en las casas, ir a tocar puertas, que es, por ejemplo, la metodología que emplea un Abundis,
con parametría y que tiene mucho más alto ahora el presidente que una encuesta que se hace telefónicamente o por la vía electrónica. Pues no estamos hablando de la misma población, ¿verdad? Sin duda, y yo concuerdo con Abundis, Parametría hace bien sus encuestas, ¿eh? Sí, sí, las hace bien. Pero bueno, en 2018 dijo que López Obrador ganaba con el porcentaje que tuvo, muy precisa. Así es. Eso bueno. Es bueno destacarlo y no es el caso de otras. De otras sí que sí. Por ejemplo, GEA. Pero bueno, ya otro día hablaremos de eso. De GEA es creo que espantoso lo que hacen. Lo importante del día de hoy es que el presidente destaca que dentro de toda esta campaña, ahorita la intencionalidad que hay es de generar, ahora sí que amarrar navajas entre el gobierno y la Iglesia Católica. Y lo que el presidente dice es, ni tenemos un diálogo cerrado, ni tenemos problemas con la Iglesia, ni tampoco a nivel, ni discursivo, ni en lo que pensamos respecto a lo que tiene que ser la estrategia de seguridad y lo que tiene que ser en realidad el sentido de la paz, que tiene que estar basado en la justicia, sobre todo, y por eso retoma nuevamente al Papa Francisco. Se tiene que seguir escuchando a todos. El diálogo es permanente con todo el pueblo de México. No creo que en los últimos tiempos haya habido un gobierno que dialogue tanto con la gente, que esté cotidianamente recogiendo los sentimientos del pueblo. Nos identificamos muy bien con el Papa Francisco y también tenemos muy buenas relaciones con pastores, con ministros de otras iglesias. Esto también refleja que no hay uniformidad al interior de la Iglesia Católica. Incluso el presidente López Obrador dice, en 2006 un jerarca fue a pedir la intervención de los Estados Unidos a través del Vaticano para que no llegara ese populista. Bueno, hay que recordar en su momento algunos cardenales, Sandoval Íñiguez, abiertamente anti-López Obradorista, Onésimo Cepeda, no se diga. Y bueno, por eso hay una conexión entre López Obrador y el Papa Francisco, quien tiene esta visión mucho más cercana al pueblo. Y por eso el propio Papa, y retoma toda esta conversación, el presidente López Obrador dice, pues la misión es que la voz, digamos, de la Iglesia salga a las comunidades, y esa es mi vocación. Y ahí es donde empatan López Obrador y el Papa Francisco, quien dice, hay que observar la realidad desde la periferia. Entonces, pues el presidente se ha abierto el debate, ¿no? Y ya sabe que no es moneda de oro y que no le tiene que caer bien a todos. Pero sí hay algunos que están aprovechando el caso de los jesuitas lamentablemente asesinados para hacer política, para decir que todo es un fracaso. Y le reitera a López Obrador que en lo que hace a los delitos federales hay una disminución del 30%. Hay todo un tema con los delitos del fuero común, pero lo que compete directamente al gobierno federal, pues hay un avance, ¿no? Sí, hay un avance, digamos, hay los datos específicos que hablan de lo que es la evolución en materia de seguridad, y por otro lado están, bueno, estos incidentes que tienen también su análisis muy particular, que ya lo estuvimos haciendo la semana pasada, y en medio de todo esto, pues una narrativa en donde parecería que la Iglesia se está alejando de un gobierno, está pidiendo que se haga una estrategia diferente en consonancia con lo que está pidiendo la oposición, cosa que no es exactamente así. Por eso creo que vale la pena retomar un poco de lo de las palabras del Papa Francisco en aquella entrevista que le decimos se va a transmitir acá en el Canal 14 el miércoles a las 19 horas, porque justamente creo que habla de lo que es la filosofía de una iglesia hoy representada por el Papa y también a través de varios pastores, que es la que el presidente dice, pues ese es el eje de nuestra estrategia de seguridad. La iglesia latinoamericana tiene una historia de cercanía al pueblo muy grande, ¿no? Si tomamos las conferencias episcopales, ¿no? Primera, bueno, Medellín, después Puebla, después Santo Domingo, después Aparecida, siempre fue en diálogo con el pueblo de Dios, ¿no?
fue muy cercana al pueblo de Dios, la iglesia latinoamericana, ¿no? Y eso ayudó mucho, ¿no? Es una iglesia popular en el sentido real de la palabra, es una iglesia del pueblo de Dios, que se desnaturalizaba cuando el pueblo no podía expresarse y terminaba siendo una iglesia de capataces de estancia con los agentes pastorales que mandaban, ¿no? Cuando el pueblo se fue expresando cada vez más en lo religioso, terminó siendo protagonista de su historia. Pues ahí cerramos ese tema y si te parece vamos al asunto de Carlos Alarraqui, porque no lo suelta el presidente López Obrador, pero tampoco Alarraqui suelta al tabasqueño. Ni Alarraqui ni los medios, claro. Y bueno, pues Alarraqui, como un propagandista que es, se tira al drama, dice, me están calumniando, pero el presidente le recuerda desinformaciones que provienen del propio Alarraqui, como en su momento cuando escribió que supuestamente Andrés Manuel, su hijo, pues se casó a todo lujo. Vamos a ver el tuit de Alarraqui. No lo tenemos, pero el propio presidente lo retoma en la mañanera y dice, pues en su momento este señor, que es un propagandista, incluso lo llama calumniador profesional, andaba difundiendo todo esto. ¿Y cómo no me voy a defender? ¿Cómo no voy a decir que sus estrategias son muy cercanas a Hitler? Y es un alumno de Goebbels, así lo coloca el presidente, así se lo reitera una y otra vez. Si te parece, vamos a escuchar al presidente. Y vamos a escuchar justamente sobre esto. Aquí hace 2 días calumniando. Es un calumniador profesional, alumno de Goebbels. Fui víctima de dice después, de las benditas redes sociales. Subí una información que me llegó sin validar que fuera cierta. Nada. Es lo mismo. Es Goebbels. Bueno, ahí está usando el presidente, pues como un botón de muestra, un ejemplo de lo que son las prácticas de Alarraqui y por qué entonces se justificaría, pues prácticamente plantearlo como un alumno de Goebbels en la época de Hitler. Bueno, no solamente esto, también destaca, pues ahora sí que el doble rasero, ¿no? Porque en su momento Alarraqui también se refirió al presidente en una comparación que él hace como si el presidente fuera igual a Hitler, el presidente y otros que él califica como populistas. Vamos a ver. El gobierno de López Obrador decidió copiar la misma estrategia de Trump, Mussolini, Hitler, Franco, Fidel Castro, Stalin, etcétera, etcétera, para dividirnos y vencernos. Desgraciadamente lo están logrando en la parte de la división, pero no en la parte de vencernos. Y el presidente, feliz. Sí. Carlos, Sí, ¿en serio creo que es válida la comparación de López Obrador con Hitler, con Mussolini? Porque para mí, honestamente, creo que recurrir a figuras a Hitler es muy delicado. Pero Hitler era un muy genio. peligroso. Bueno, pues, Ahí está. ¿qué dijo Alarraqui? Por un lado, Hitler era un genio y después, al mismo tiempo, señala y compara a López Obrador con Hitler, con Mussolini. Entonces dice el presidente, ¿cómo no voy a comparar yo a Alarraqui si él sí me puede comparar? Y en todo caso, el presidente ataja este asunto y reitera que no hay ningún problema con la comunidad judía, porque eso es lo que quiere Alarraqui, como un manipulador que es, señalar y colocarse detrás de la comunidad judía, que es un ataque en contra de los judíos. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Alarraqui es un mentiroso contumaz. Es un hombre que incluso dice, yo me vendo, o sea, mi estrategia es vender mentiras. Y eso es lo que he tenido como estrategia y me alquilo para ganar campañas políticas sin importar ningún tipo de escrúpulo, ¿no? Entonces... Es decir, esto no tiene nada que ver con un ataque a la comunidad no hay judía, ataque, no hay como tal se cosa. ha querido pretender, no solo desde el punto de vista de Alarraqui, dicho sea de paso, sino de muchos otros comunicadores que se han subido a esta discusión diciendo esta es una gran ofensa para la comunidad judía
no tiene nada que ver. Esto ha sido consistentemente aclarado por el presidente, pero no solamente en términos del discurso y ahorita, sino en términos de lo que ha sido pues la verdadera relación que ahorita se desdibuja en función pues de toda esta campaña y de toda esta estrategia. Bueno, nada más rematar que Alarraqui no solo es un mentiroso, sino es un absoluto patán. En esa entrevista le pregunta el entrevistador sobre su opinión de Hernán Claudia Gómez. Sheinbaum. Y él responde, a mí Claudia me cae en los. Y puedo escribir lo que quiera porque me cae en los. Así de patán Carlos Alarraqui. Ahora anda, pues bien, según él, en un plan de víctima. indefenso, de víctima, de yo no rompo un plato, ¿no? Ahora resulta que es lo más cercano al Dalai Lama o algo así. Pero es mentiroso, es un patán y al final del día, pues hay un debate abierto. Y no tiene nada que ver con etnias, con comunidades judías, no judías. Hay un respeto para todos, es lo que plantea el presidente López Obrador. Y bueno, esperemos la respuesta de Alarraqui, que seguramente le va a seguir, porque además está en sus 15 minutos de fama, ¿no, estimada Azul? Sí, o sea, sí. a él le conviene a Alarraqui que se siga hablando, porque él confesó que en las campañas pasadas no le dieron trabajo. Dijo, si me hubieran dado trabajo en el 21, hubiéramos ganado con mentiras, pero no me contrataron. Es cierto, y hay que decir también que sí es cierto que a partir de toda esta discusión, bueno, pues el rating de su programa y todo pues ha venido subiendo. Por ahí habría que preguntarse si hay que seguirle dando bola a este tema. Digo, aquí lo rescatamos porque evidentemente estuvo en la mañanera, pero es una buena pregunta esa también, ¿no? O sea, al final, pues este personaje, qué barbaridad. Pero lo que sí es que se genera toda una narrativa que ciertamente es una realidad errada de lo que está sucediendo, desde dónde se plantean las cosas. Y bueno, abona, evidentemente, más bien se suma a otra serie de temas que son parte de una campaña. Vamos a la pausa, pero voy a dejar un dato sobre la mesa. Es asesor formal de la alcaldesa de Cuauhtémoc. De Sandra Cuevas, ciertamente eso una no pausa lo habíamos mencionado. y regresamos.